Le corté a mi novio y utilizó todas mis inseguridades para herirme. A veces uno no se da cuenta de cuando empieza a perderse dentro de una relación. No ocurre de un día para otro. No hay una alarma que suene. No hay un aviso claro. Solo sucede lentamente, como si algo dentro de ti se fuera apagando sin que lo notes. Esta es la historia de una chica joven. Apenas empezando a entender el amor, empezando a descubrir quién era, intentando aprender a querer y ser querida. Como muchos, creyó que amar era aguantar. Que amar era entender los defectos del otro. Que amar era perdonar una y otra vez. Al principio todo parecía normal. Las discusiones eran pequeñas. Celos aquí, reproches allá. Nada que pareciera grave. Cosas que incluso muchos llaman o parte de la relación. Porque a veces confundimos intensidad con amor. Pero las peleas empezaron a ser más frecuentes. Más duras. Más hirientes. Cada discusión dejaba un cansancio distinto. No físico, sino emocional. Un cansancio que pesa en el pecho. ¿Qué te hace dudar de ti? ¿Qué te hace preguntarte si estás haciendo algo mal? Ella intentaba arreglar todo. Siempre era ella la que pedía disculpas primero. La que trataba de calmar las cosas. La que buscaba soluciones. Pensaba que si se esforzaba un poco más, todo mejoraría. Porque cuando alguien te dice, te amo, después de lastimarte, quieres creer que es verdad. Quieres pensar que el problema fue solo un mal momento. Pero los malos momentos empezaron a ser más comunes que los buenos. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezó a sentir miedo. Miedo de hablar. Miedo de incomodar. Miedo de provocar otra pelea. Miedo de decir lo que sentía. Y cuando uno empieza a tener miedo dentro de una relación, algo ya está roto. Por dentro sabía que algo no estaba bien. Que amar no debía sentirse como caminar sobre vidrios. Que no debía doler tanto. Pero terminar tampoco era fácil. Porque no solo terminas con una persona. Terminas con los planes, los recuerdos, las promesas, la costumbre. Terminas con la versión de futuro que habías imaginado. Durante semanas lo pensó. Dudó. Lloró. Se preguntó si estaba exagerando. Si debía aguantar un poco más. Si tal vez todo cambiaría. Hasta que un día entendió algo muy simple, pero muy difícil de aceptar. No estaba feliz. Y eso fue suficiente. No hubo gritos ese día. No hubo drama. Solo un cansancio profundo. Como cuando ya no tienes fuerzas para seguir luchando por algo que te está rompiendo. Con la voz temblorosa, pero decidida, dijo que ya no quería continuar. Que necesitaba paz. Que necesitaba estar bien consigo misma. Y por un momento pensó que todo terminaría ahí. Pero no fue así. Después de la ruptura vino el silencio, y luego llegaron los mensajes. Mensajes largos. Fríos. Llenos de enojo. Palabras que parecían cuchillos. Insultos. Acusaciones. Culpa. Frases diseñadas para lastimar exactamente donde más duele. Le dijo que nunca sabría amar. Que siempre arruinaba todo. Que todos sus problemas eran culpa suya. Que nadie podría quererla de verdad. Y lo peor, utilizó sus inseguridades. Sus miedos. Sus heridas del pasado. Todo aquello que ella había compartido confiando en él. Y en ese momento entendió algo que le rompió el corazón. La persona que decía amarla conocía perfectamente cómo destruirla. Las manos le temblaban mientras leía. El pecho se le cerraba. Sentía que tal vez había cometido un error. Que quizás sí era su culpa. Que tal vez exageró. Que debió quedarse. Porque cuando alguien repite algo muchas veces, comienzas a creerlo. Y esa noche lloró como hacía tiempo no lloraba. No solo por la ruptura, sino por la culpa. Por la duda. Por sentirse insuficiente. Recordó todos los intentos que hizo para que la relación funcionara. Las veces que se quedó callada para evitar problemas. Las veces que cedió.
Las veces que pidió perdón incluso cuando no tenía la culpa. Y aún así, terminó siendo la villana de la historia. Y entonces apareció la pregunta que muchas personas se hacen después de terminar una relación dolorosa. ¿Debo escribirle? ¿Debo pedir explicaciones? ¿Debo arreglar esto? Porque aunque te hayan herido, el corazón muchas veces sigue aferrado a lo que fue bueno. A los momentos felices. A las risas. A las promesas. Pero también empezó a recordar algo más. Recordó la ansiedad antes de verlo. Recordó las discusiones constantes. Recordó el miedo de decir lo que pensaba. Recordó cómo poco a poco dejó de ser ella misma. Y entendió que no extrañaba la relación, extrañaba la idea de lo que quería que fuera. Hay personas que cuando sienten que pierden a alguien no saben soltar. Y en lugar de aceptar el final, buscan herir. Buscan hacer sentir culpa. Buscan hacer daño para no sentirse solos en su dolor. Porque aceptar que alguien se va duele. Pero aceptar que se va porque no eras capaz de darle paz, duele aún más. Con el paso de los días, el ruido empezó a bajar. El llanto ya no era constante. Las dudas empezaron a aclararse. Y aunque todavía dolía, también empezó a sentir algo que hacía tiempo no sentía. ¿Tranquilidad? No tenía que estar pendiente de no provocar una pelea. No tenía que explicar cada paso que daba. No tenía que justificar sus decisiones. Podía respirar. Y entonces entendió que terminar no siempre significa fracaso. A veces significa salvarse. Porque quedarse en un lugar donde te rompen poco a poco también es una forma de perder. Perderte a ti. Recuperarse no fue inmediato. Hubo días malos. Días en los que quiso escribirle. Días en los que pensó en volver. Días en los que se sintió sola. Pero cada vez que recordaba cómo terminó todo, cómo fue atacada justo cuando intentaba protegerse, encontraba fuerza para seguir adelante. Porque el amor no debería usarse como arma. El amor no debería humillar. El amor no debería hacerte sentir pequeño. Y lentamente empezó a entender que merecía algo distinto. Alguien que la escuchara. Que respetara sus emociones. Que no utilizara sus miedos en su contra. Alguien con quien no tuviera que pelear para sentirse amada. Y aunque todavía está aprendiendo, todavía está sanando, hay algo que ahora tiene claro. Irse fue un acto de valentía. A veces amar también significa saber cuándo dejar de insistir. A veces el acto más grande de amor propio es decir basta. Porque quedarse donde te rompen no es amor. Es costumbre. Es miedo. Es dependencia emocional. Y soltar, aunque duela, es el inicio de volver a encontrarte. Reflexión final. Muchas veces creemos que terminar una relación es perder. Que aguantar demuestra amor. Que soportar el dolor es parte de querer a alguien. Pero no es así. El amor sano no te hace sentir insuficiente. No usa tus heridas para lastimarte. No te obliga a callar para evitar problemas. No te hace sentir culpable por buscar tu bienestar. Cuando alguien reacciona con odio después de que decides irte, no está demostrando amor. Está demostrando incapacidad para aceptar que ya no tiene control sobre ti. Y aunque duela, recuerda esto. No todas las personas que llegan a tu vida están destinadas a quedarse. Algunas llegan para enseñarte que no debes permitir nunca más. Porque el amor más importante que tendrás siempre, es el que aprendas a darte a ti mismo. Y a veces, para encontrarlo, primero tienes que atreverte a soltar lo que te estaba rompiendo en silencio.